Hoy les voy a hablar sobre la génesis económica de las sanciones occidentales y su ineficiencia estratégica. Primero, tenemos que entender que el número de ocasiones en las que se han impuesto sanciones económicas por parte de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU, se ha percibido con dificultad desde los años 90. Los Estados Unidos han tomado esta medida como una herramienta política post-Guerra Fría y algunas de las sanciones actuales son mucho más estrictas para países que no son relevantes para la economía mundial, como es el caso de Irán, Corea del Norte y Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar medidas para mantener o restaurar la paz y seguridad internacional y las sanciones comprenden una variedad de opciones coercitivas. Las sanciones occidentales impactan en gran medida a la economía de los países, especialmente a las industrias de finanzas, transportes, viajes, cultura e incluso deportes. Desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia ha estado adaptándose a las sanciones impuestas por Occidente y las ha denominado una nueva realidad económica. Sin embargo, desde la guerra contra Ucrania, las consecuencias de las sanciones que se han impuesto a este país han sido mucho más fuertes y han producido una crisis. Entonces, hablemos sobre el impacto de las sanciones. El derecho internacional regula las relaciones entre países y la armonía en el ámbito internacional que requiere que los estados obedezcan y respeten las normas y leyes del derecho internacional. Las sanciones deben ser efectivas siguiendo los propósitos y principios de las Naciones Unidas, de conformidad con los principios de justicia y de derechos internacionales respecto al principio de igualdad de derechos, la libre determinación de los derechos de pueblos y de los derechos humanos. Las sanciones internacionales son medidas coercitivas que buscan reducir y debilitar la capacidad de los factores que amenazan la seguridad global sin recurrir a la fuerza. Estados Unidos ha aplicado más sanciones económicas después de la Segunda Guerra Mundial y aunque estas sanciones se dirigen a un país en específico, impactan en el comercio internacional y pueden tener efectos sobre los derechos humanos y también sobre la economía mundial. La amenaza de sanciones por parte de organismos internacionales y de ciertos países puede dar mejores resultados que la aplicación de dichas sanciones, ya que los gobiernos pueden iniciar un proceso de diálogo y de negociación, pero algunos expertos opinan que las entidades sancionadas cuentan con mecanismos para evitarlas. Las sanciones más comunes son el embargo de armas, la denegación de exportaciones e importaciones y la prohibición de visas. Las sanciones económicas han evolucionado hacia un concepto mucho más flexible y se usan como una herramienta de posicionamiento político. Los efectos de las sanciones económicas sobre los derechos humanos han sido ignorados hasta ahora debido a que los estados se han concentrado más en cómo las sanciones van a afectar su propia balanza de pagos y su economía. La preferencia hacia las sanciones económicas plantea la pregunta, ¿funcionan realmente? Desafortunadamente no hay un consenso en torno a cómo se desenvuelven las sanciones y algunos especialistas manifiestan que no funcionan debido a las estrategias de los estados para poder evitarlas, ya sea por medio del mercado metro o porque las demás sanciones continúan teniendo relaciones económicas con los países sancionados por otro. Este es el caso de Cuba, que a pesar de estar bajo sanciones económicas de Estados Unidos, los demás países mantienen relaciones con la isla caribeña. Entonces, el segundo punto que nosotros vamos a estudiar es sobre la guerra económica y la influencia de los Estados Unidos sobre esta. El arte de gobernar la economía, de usar precisiones financieras o comerciales con objetivos políticos, es tal vez tan antiguo como el comercio, pero no fue hasta el siglo XX que se volvieron prominentes los conceptos de las sanciones internacionales. En Estados Unidos se ha establecido el poder de las sanciones unilaterales, las cuales se apoyan en el monopolio que posee el dólar estadounidense, pero la dependencia de Washington sobre las sanciones económicas ha socavado la legitimidad y como consecuencia tanto los aliados como los rivales de esta gran superpotencia han buscado alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. El análisis económico de la guerra y la paz se puede dividir en dos puntos de vista. Por un lado, algunos argumentan que la economía está al servicio del poder nacional y que la política y la economía están vinculadas, y por el otro, que la economía genera paz internacional a través de la interdependencia y del libre comercio. Desde 2018, Estados Unidos ha implementado medidas proteccionistas dirigidas a ciertos sectores y países, como es el caso de China. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado una reducción en el crecimiento económico y también ha afectado la producción, los mercados y los precios globales.
Esto ha generado incertidumbre entre productores y consumidores, donde los consumidores son los que van a asumir los aranceles en los precios que deben pagar, por lo cual son los que llevan la peor parte. La economía global se va a ver afectada por las reducciones comerciales y por la inflación de los precios. El desequilibrio entre las relaciones de China y Estados Unidos se va a caracterizar por la interdependencia económica dentro de su cadena de producción en diferentes sectores y por la lucha para obtener la hegemonía de una economía globalizada. El proteccionismo puede acentuar el riesgo para otros países y se requiere un equilibrio en la aplicación de políticas comerciales. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias mundiales de las sanciones contra Rusia? La última vez que una economía del tamaño de Rusia tuvo que enfrentar restricciones comerciales tan amplias como el que fue aplicado posterior a la invasión de Ucrania se dio en 1930. Sin embargo, a diferencia de Japón e Italia, actualmente Rusia es una de los principales exportadores de granos, petróleo y de otras materias primas esenciales. A esto se debe agregar que la economía mundial actual se encuentra mucho más integrada, por lo que las sanciones tienen efectos económicos mucho más graves y como consecuencia se debe plantear el rol que tienen estas sanciones sobre la economía mundial. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha enfrentado amplias restricciones comerciales por parte de los Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Canadá y de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, las sanciones económicas impuestas a Rusia por Occidente en una respuesta o consecuencia por la invasión a Ucrania el 12 de octubre ya se habían impuesto 11.700 sanciones, pero de ellas 2.600 sanciones venían desde el 2014. Estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía rusa y se espera que haya una caída del 4.5% del crecimiento anual del PIB. Además, las sanciones también han tenido un efecto de derrame en la economía mundial, ya que los precios de las materias primas rusas han aumentado, lo que afecta a los países que dependen de estas materias primas para su economía y por lo tanto lo que va a ejercer una presión sobre las finanzas públicas restringidas de los países que tienen una economía todavía en desarrollo. El gasto de importaciones y los mercados que están emergiendo, los cuales se necesitan de estas materias primas. Los países que se veían afectados por las consecuencias de las sanciones no estuvieron de acuerdo sobre las sanciones que impusieron los demás países sobre Rusia y a pesar de esto, el presidente Vladimir Putin ha tratado de contrarrestar las sanciones mediante la estrategia de cobrar el precio del gas en rublos rusos, lo que afecta a toda la Unión Europea. Finalmente, vamos a hablar sobre el impacto de las relaciones económicas internacionales sobre las sanciones modernas. Cuando nosotros hablamos sobre sanciones en el nuevo orden internacional, aparecen varias preguntas para los estados que se rigen a ellas, para los estados que se encuentran bajo las mismas y de manera general en la comunidad internacional. Cuando se imponen sanciones multilaterales, es importante analizar si son moralmente justas, si son convenientes y si son legales. En las últimas décadas ha habido un aumento de las sanciones unilaterales, con los Estados Unidos y la Unión Europea siendo los principales emisores y que aplican sanciones con el apoyo y colaboración de sus socios con ideas afines, como es el caso de Australia, de Canadá y de otros estados europeos que apoyan a la Unión Europea. Estas sanciones se han convertido como una expectativa social entre dichos países. En el caso de las sanciones unilaterales, han sido apoyadas por otros estados y se han convertido en una expectativa social en estos países. El éxito de las sanciones se ha convertido en un tema de investigación en la literatura académica. En cualquier régimen sancionador, los responsables pueden plantear numerosas metas a la vez. Las sanciones pueden adoptar diferentes formas en función de los objetivos que se quieran obtener y estos pueden variar con el tiempo. En el caso de la ONU, esta estima que actualmente se aplica 14 regímenes de sanciones con el objetivo de prestar apoyo para poder llegar a una solución política frente a conflictos, como es el caso de la explosión de armas nucleares y del terrorismo. Y eso es todo. Muchas gracias.